Vamos a comenzar, ¿les parece el Evangelio, Teología y Vida esta semana? Como lo hacemos cada semana, vamos a introducirnos escuchando el Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio está tomado de San Marcos, el capítulo 6, del versículo 30 al 34. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para poder descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. En el Evangelio de esta semana van a haber 3 momentos que les voy a ir comentando, que, bueno, a ver si nos sirven también para nuestra propia vida. Tal vez, déjenme ponerla acá para mostrarles lo que les quiero mostrar. Yo puse como título, tal vez, rescatar tuvo compasión de ellos, eran como ovejas sin pastor, que es el final del Evangelio que hemos escuchado. Lo primero, el tema de la misión de Jesús, la misión de los apóstoles. Jesús comparte su misión con los apóstoles. Fue el Evangelio el domingo pasado. Recuerdan que primero estuvo en Nazaret y después se va de Nazaret hacia los alrededores y envía a sus discípulos que vayan de 2 en 2. Bueno, el Evangelio del próximo domingo es la vuelta de este encargo que le dio a los discípulos. Ellos vuelven y se vuelven a encontrar con Cristo y le quieren contar cómo les fue. Es una invitación que nos hace el Señor a nosotros para reunirnos en torno a Él y contarle lo que estamos haciendo y lo que estamos enseñando. En el fondo es una forma esta de verificar si la misión en la que la estamos haciendo de la forma correcta. Esto no es tan obvio, por eso creo que es importante incorporar en nuestra vida cristiana esta capacidad de revisar en Cristo, revisar lo que estamos haciendo. Muchas veces ustedes me preguntan por la familia, cómo hacerlo con los niños, cómo hacerlo en el trabajo, en el mundo en que nos movemos. Bueno, es bueno preguntarnos cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo. Fíjense que los discípulos, cuando vuelven, ellos cuentan los prodigios que suceden cuando ellos anuncian el Evangelio. ¿Y qué es lo que experimentan ellos? Que los demonios van desapareciendo. Donde entra el Evangelio, los demonios arrancan, ¿cierto? Si le contamos a Jesús lo que hemos hecho hoy día, ¿le podemos decir que los demonios van desapareciendo? ¿Le podemos decir que desaparece el egoísmo, por ejemplo? Las ofensas, el hambre, la miseria. ¿Cuál es como la evaluación que hacemos del tiempo presente, de la sociedad que hemos construido? Porque hemos intentado por 2000 años evangelizar y de hecho somos parte de una cultura que es una cultura cristiana. Pero ¿por qué no desaparecen las guerras, las injusticias? ¿Podríamos decir que la gente hoy día se quiere, se perdonan, son generosos? Es una pregunta que nos cuestiona. ¿Qué es lo que hemos hecho con el Evangelio? ¿Qué es lo que hemos anunciado? Y no lo pensemos solamente en la sociedad afuera, pensemos en nuestra propia familia, en nuestra casa. Tal vez pensamos que el Evangelio como en sí mismo no es eficaz, a lo mejor por el tema cultural, y hemos tenido que mejorarlo, el Evangelio, con nuestro propio razonamiento. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, lo hemos ido distorsionando, o lo hemos ido adaptando a los criterios del mundo. Si sucede esto, los prodigios que Jesús espera que sucedan con el Evangelio, bueno, no suceden. O tal vez nos hemos quedado con alguna práctica religiosa, alguna devoción media externa, cosas buenas, bonitas. Pero si los demonios no desaparecen, debemos cuestionarnos si es que hemos anunciado verdaderamente el Evangelio. Porque el fruto de la evangelización se ve en la verdadera conversión. La verdadera conversión, el cambio de vida, esos son los demonios que se van. No sé si captan lo que les quiero decir, o lo digo con claridad. Esto es muy importante. El Evangelio cambia nuestra vida. A veces me da la sensación de que recibimos el Evangelio y todo sigue igual. Creo que es un importante cuestionamiento. Es un cuestionamiento a lo que enseñamos en nuestras comunidades cristianas, a través de la catequesis
o también nosotros los sacerdotes a través de la predicación. A veces damos un discurso que es más bien vago, o un discurso que es superficial, a veces que no toca el corazón de la gente, que no invita al cambio radical. Es un poco lo que pasaba con los rabinos, ¿cierto? Que ellos predicaban en la sinagoga, pero los demonios quedaban tranquilos. Lo escuchamos al principio del Evangelio de Marcos, cuando Cristo entra en la sinagoga, el endemoniado inmediatamente que estaba ahí, era parte de la comunidad, inmediatamente empezó a saltar. Es importante entender que la palabra de Cristo no deja a los demonios tranquilos. Si nuestra vida está muy tranquila, nuestra vida interior, es porque tal vez no hemos dejado que el Evangelio penetre con toda su fuerza. Como les pasaba a los rabinos, que eran palabras bonitas, pero eran palabras tiradas al viento, que no producían la conversión. Debemos confrontar con Jesús, con su palabra, lo que hemos enseñado. No se pueden desarrollar programas pastorales sin una referencia constante al Evangelio. Las opciones, las iniciativas que no nacen de la oración, del encuentro con Cristo, de la meditación, de la reflexión comunitaria de la palabra de Dios, corren el riesgo de ser dictadas por criterios humanos. Y cuando se nos meten los criterios humanos en la evangelización, simplemente no funciona. Este primer punto creo que es significativo de descubrir qué espacio le hemos dado, ¿cierto?, al Evangelio en nuestra evangelización. Les voy a un segundo tema que quisiera compartir con ustedes. Es un tema precioso, es la invitación de Cristo a sus discípulos a que descansen un poco. Él vio que cuando vuelven cansados, porque la gente seguramente los apretujaba, los tironeaba para que fueran a sanar a sus enfermos, todos querían aprovecharse de ellos. El Señor los invita cuando vuelven a que descansen. El Señor nos invita a reencontrarnos con Él. De hecho, el Señor les dice a los discípulos que lo acompañen a un lugar despoblado, van a subir a una barca, ¿cierto? Jesús nos invita a estar solos con Él. Varias veces en el Evangelio, Jesús se retira solo con sus discípulos. Siempre se trata de un lugar retirado, de un lugar de silencio, de soledad, de meditación. Es un lugar de intimidad con el Señor. Siempre los invita para estar a solas con Él. Esto para nosotros tiene un nombre muy concreto, ¿cierto? Se llama momentos de oración. Nuestra relación con Cristo no es la del amo ni la del patrón, sino que es una relación esponsal, como la presentan los evangelios. Es la relación que cultivan los enamorados que están mucho tiempo juntos. Es el diálogo con el Señor. Sabemos que los problemas de la vida los tenemos que resolver nosotros, pero después de haberlos dialogado con el Señor, porque queremos sintonizar, queremos afinar nuestras opciones según la mirada que tiene Cristo, según lo que a Él le gusta, según la voluntad de Dios. Y aquí yo les insisto siempre en esto, la voluntad de Dios no es que hagamos una cosa u otra, la voluntad de Dios es una, que tengamos una vida plena. Así que es importante entender que los problemas, les insisto, son tarea nuestra. A veces dedicamos parte importante de nuestra oración a pedirle a Cristo que resuelva nuestros problemas, que se haga cargo Él de nuestros problemas, que nos solucione la vida. Esto es al revés. Rezar es asumir que tenemos la responsabilidad de solucionar nuestros problemas, pero queremos hacerlo desde Cristo. Sin la oración tomamos decisiones erradas respecto a tantas cosas que en definitiva terminan deshumanizándonos, y ese es el error que tomamos. El Señor, la vocación nuestra, lo que Dios quiere de nosotros, es que vivamos, que seamos plenamente humanos, con esa dimensión divina que está presente en nosotros. Cuando tomamos decisiones sin Dios en nuestra vida, terminamos tomando decisiones que nos deshumanizan. No nos damos cuenta, pero fácilmente terminamos decidiendo según los criterios del mundo. No nos damos cuenta y creemos, y nuestra vida se convierte en un correr, en un pasar a llevar al prójimo, en un competir con los demás, utilizar al otro, abusar del otro. A todos nos pasa que vivimos el ajetreo diario, ¿cierto?, del mundo hoy día, que pareciera ser cada vez más rápido, llenos de cosas. Todos llegamos agotados a la noche. Hay tantas cosas que nos absorben totalmente y que nos impiden pensar más y mejor lo que estamos haciendo, lo que es verdaderamente importante. Precisamente ese ritmo de la vida que no nos deja tiempo para nada, tampoco nos deja tiempo para tomar buenas decisiones
respecto a cómo vivir nuestra vida. Por eso necesitamos parar. Necesitamos volver a mirar lo que está pasando en nuestra vida y hacerlo con Jesús, a solas con Él. Este descanso que Jesús recomienda no se refiere a unas vacaciones, sino que se trata de una forma de vida, ¿cierto? Es una forma de recuperar la paz interior, la tranquilidad de la mente y del corazón, para encontrarnos con lo que verdaderamente somos, porque lo que somos no está fuera de nosotros, está en nuestro interior. Yo siempre recuerdo un ejemplo que ponía un sacerdote, decía que en un monasterio que habían dos monjes que trabajaban la tierra, y siempre pasaba una persona por afuera de la calle y veía a estos monjes que trabajaban en silencio, y le decía, hasta que un día no aguantó y le dijo al monje, ¿por qué trabajan en silencio? ¿Por qué no conversan entre ustedes si hay tanto que compartir? Y el monje lo llamó y le pidió que lo acompañara a un pozo que tenían, y le pidió que tirara una piedra al pozo. Y le dice que se asome. Y le dice, bueno, ¿qué es lo que ves? Y esta persona se asoma y dice, bueno, veo las olas del agua que se mueven y reflejan. Y el monje hace silencio. Después de unos minutos, le dice nuevamente que se asome. Y le pregunta, ¿qué es lo que ves? Y se asoma y dice, bueno, veo mi rostro reflejado en el agua. Por eso hacemos silencio. Ese es el silencio que necesitamos. Tenemos que estar a solas con Cristo. Tenemos que confrontarnos con su evangelio. Y tenemos que intentar leer desde ahí lo que estamos viviendo. Necesitamos del silencio de la oración. Porque la vida no la podemos vivir por fuera. Tenemos que vivirla desde dentro. Desde dentro de donde yo soy verdaderamente yo. Y lo más impresionante es que donde yo soy yo, ahí habita Dios en mí. Descubro esa presencia fundamental de Dios en mi vida. Cuando uno conoce el Evangelio, uno empieza a entender cómo el Señor nos orienta desde ahí. Si tomamos una decisión no desde el Evangelio, la terminamos tomando desde nuestras pasiones, desde nuestro orgullo, desde los celos, desde el resentimiento, desde la envidia. Así actúa el pagano, por decirlo así. Así actúa el mundo. El que no confía en Cristo, el que no conoce el Evangelio, decide desde otras partes de su ser qué hacer con su vida. Y aquí una palabra especial también sobre el domingo, que es el día del descanso en nuestra semana. Es el día cuando escuchamos la palabra de Cristo. Y es el día que nos encontramos con nuestros hermanos en comunidad. Ellos comparten nuestro proyecto de vida. Y este domingo debiera darle sentido a toda la semana para el cristiano. El domingo cumple un rol muy importante. Yo he leído algunas cosas muy bonitas sobre el Shabbat en el mundo judío, y es mucho más que el descanso del sábado. El sábado es el día de la reflexión, de la oración, del encuentro en familia, de comer algo especial, de salir del mundo y entrar en el mundo de lo divino. Por Dios que nos falta crecer en esto a nosotros los cristianos, respecto al domingo y el lugar que ocupa en nuestra vida cristiana. Es el descanso del Salmo 23. El evangelista en este texto además se refiere claramente al Salmo 23. Dice, es el oasis en el cual nos reunimos con el pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me hace descansar en las verdes praderas, me conduce hacia las aguas tranquilas y me guía por el buen camino. Ese descanso en las verdes praderas es el domingo para nosotros. Hay una tercera imagen que quisiera mostrarles, compartir con ustedes, que es este señor que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, ¿cierto? Una vez que están en esta barca, el descanso no duró mucho, duró el camino a la barca, ahí estuvieron con Cristo, tranquilo con Él, pero al llegar a la orilla estaba lleno de gente, nuevamente. Es bien significativo esto, voy a decirles una palabra también sobre eso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llegan a la orilla, viene el encuentro con la gente y con las necesidades de la gente. La gente iba y venía, dice Cristo, por eso los invitó a retirarse un poco a los discípulos. Y sin embargo, a pesar de que se retiran un poco a descansar en la barca, la gente los va a seguir y va a correr y van a llegar antes que ellos a la orilla. La barca, lo hemos visto tantas veces, ¿cierto? Es la comunidad cristiana. Y esa barca se convierte en algo atractivo para la multitud. Ven seguramente que la gente de esa barca, la comunidad cristiana, es gente que es feliz, que tiene los mismos problemas que el resto.
pero que enfrenta la vida con una alegría. Esa es la alegría que es signo del Espíritu Santo, ¿cierto? Que tiene que estar presente en nuestras comunidades cristianas. Bueno, la multitud busca la barca como un signo de la humanidad de hoy, ¿cierto? Que necesita darle sentido a sus vidas. La gente de hoy necesita una profunda necesidad, ¿cierto? Tienen de encontrar la paz, la serenidad, la alegría, la armonía interior. Nosotros le ponemos nombre porque sabemos que el mundo de hoy busca a Dios. Aunque no lo sepan, buscan a Dios. Los que viven en penurias económicas no tienen tranquilidad ni descanso, pero tampoco la tienen los que viven en la opulencia, en el lujo, en el libertinaje. No nos engañemos, nada de eso, nada de lo que te ofrece el mundo te va a dar paz interior. Algunos no saben qué locura inventar, incluso para experimentar la emoción con nuevas aventuras. Pero tanta gente que no vive en la serenidad ni en el descanso, en definitiva que no viven en la armonía interior. ¿Qué es lo que hace Jesús frente a esto? Aquí hay tres verbos que son muy importantes en un texto que es tan sencillo el de este domingo. Primero que nada, desembarca. La primera tentación que tenemos nosotros es quedarnos en la barca y no salir de ahí. Es nuestro lugar seguro, ¿cierto? La tentación es no descender y no encontrarnos con la humanidad como es. Tal vez si nos quedamos en la barca es muy fácil criticar, reclamar por un mundo desordenado, un mundo degradado moralmente, un mundo que está perdido. Un discurso que por desgracia escuchamos bastante en nuestra iglesia y qué triste que así sea. Que mirar desde afuera al mundo con una mirada crítica. La iglesia tiene que salir de su autorreferencia. La iglesia tiene que ir al encuentro del hombre de hoy. Así como está el hombre de hoy. Como dice San Juan, tanto amó Dios al mundo. No dice que tanto amó a Dios a un mundo que él tenía en su cabeza como tendría que ser. No, al mundo como es. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. La iglesia tiene miedo de este encuentro con el mundo. Hoy día tenemos miedo de presentar las bienaventuranzas de Cristo. Tenemos miedo de ser considerados retrógrados. Tenemos miedo de no estar a la altura de los tiempos. Puros miedos que son bajo los criterios del mundo. Hay miedo de decir la verdad central de nuestra fe, que es que la vida va más allá que esta realidad biológica que experimentamos. Bueno, Jesús, ¿qué es lo que hace? Él baja de la barca y va al encuentro de la humanidad. Una segunda cosa que hace Cristo, baja y ve el gran gentío. Abre los ojos para ver las necesidades de una multitud que no sabe a dónde ir. A mí estas palabras me resuenan mucho al ver, por ejemplo, todo el proceso constituyente que estamos viviendo en nuestro país. Una sociedad que busca cambiar, pero que con gran facilidad damos palos de ciego, que no tenemos idea hacia dónde, y decimos, bueno, nos vamos a sentar, nos vamos a poner de acuerdo. Es difícil, no sabemos hacia dónde ir. Cuando no hay un pastor que conduce, como es el caso de la fe en Cristo, cuesta tanto entender hacia dónde caminar. La gente busca caminar, la gente necesita ser pastoreada, acompañada, conducida. La multitud, bajo la oferta del mundo, no sabe a dónde ir. Creo que es muy importante esta mirada de la iglesia, de captar la necesidad que tiene la gente. La humanidad espera en la iglesia respuesta a las grandes inquietudes interiores. Ahí tenemos una tarea muy linda que aportar al tiempo de hoy. Después, una vez desembarcó, vio, y dice el texto, se compadeció. Es una palabra griega, esplangenizomai. Viene de esplangema, que son las entrañas en griego. Esto es una referencia al hebreo antiguo, en el Antiguo Testamento, cuando habla del amor de Dios, habla de anirahum. Viene del término regem. Yo puras cosas que no conozco porque las he leído para que sepa, yo no hablo hebreo, pero el regem es el útero. Es el útero. Dios ama con el útero. Miren qué importante lo que está diciendo al decir que se compadeció. Es un Dios, es un Señor que presenta su amor como aquel que siente profundo amor por la humanidad. Es un sentimiento
intenso, profundo, que en el Antiguo Testamento solamente está referido a Dios. Y lo presenta con la imagen de la pasión que siente la madre hacia su hijo que lleva en el vientre. Es un amor con el útero, no es con el corazón. Dios no dice que ama con la plenitud de su corazón, ama con sus entrañas, con su útero. Miren qué bonito, que la relación filial que se establece en el amor de Dios es la máxima implicación pasional. Esto es lo que siente Jesús por la humanidad. Necesita la humanidad de Él y de su Evangelio. Fíjense, el término aparece 3 veces en Marcos. Aparece también cuando cura a un ciego, a un leproso. Y también cuando ve a la multitud en la multiplicación de los panes, ve que tenían hambre, que estaban ahí, y siente compasión de ellos. ¿Por qué siente compasión? Porque son como ovejas sin pastor. Nuevamente, una imagen bíblica que utiliza el evangelista. Moisés, cuando llega al monte Nebo, presenta una oración muy importante. Antes de morir, déjenme buscarla acá porque se las voy a leer. Antes de morir, Moisés dice la siguiente oración. En el libro de los Números, en el capítulo 16, dice que el Señor, Dios de los espíritus de todos los vivientes, nombre un jefe para la comunidad. Uno que salga y entre al frente de ellos, que los lleve en sus entradas y salidas, que no quede la comunidad del Señor como un rebaño sin pastor. Israel tenía muchos pastores, pero que pensaban en sus propios intereses, en sus propios privilegios. Ellos dominaban sobre el pueblo y lo explotaban. Tiene que ver con esa imagen tal vez de pastor que podríamos encontrar en nuestra comunidad civil, ¿cierto? Antiguamente tal vez en las monarquías o tal vez hoy día nuestras formas de gobierno cuando se mueven simplemente por la política, todos buscan sus propios privilegios, pues, todos se centran en buscar sus conveniencias, en aferrarse al poder por el poder. Bueno, una crítica que hacemos constantemente, ¿cierto?, al mundo de la política, que fácil es caer en eso. Aquí la preocupación de ese pastor que va a hacer de una forma distinta es la propuesta de Moisés. Ezequiel dice lo siguiente: al no tener pastor, mis ovejas se dispersan y fueron pasto de las fieras salvajes y vagaron sin rumbo por montes y cerros. Se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las buscase siguiendo su rastro. Ezequiel 34. En el fondo, las ovejas que no tienen pastor se convierten en presa fácil de cualquier fiera que pueda haber por ahí. Como les decía, en tiempos de Jesús también había un montón de pastores, escribas, fariseos, rabinos, pero también los líderes políticos, Herodes, pero que se ocupan de sí mismos y no del pueblo. A la multitud de hoy debemos el amor que nos mostró Jesús. Hoy día hay una sed profunda que no puede ser saciada por lo que ofrece el mundo. Hay una profunda necesidad de Dios. Y debemos poner la mirada sobre la multitud y captar esa necesidad que siente. En Cristo y su palabra está la respuesta a sus inquietudes. Si no mostramos esa fuente de vida que es el Evangelio, terminan bebiendo de cualquier fuente de agua que van a encontrar. Y hay un montón de ofertas, hay un montón de cosas raras que van a ofrecer un agua que simplemente vuelve a tenerse sed con ella. El hombre, la mujer, la humanidad tiene hambre de Dios y sacia esa hambre con lo que encuentra. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros de anunciarles el Evangelio? El cristiano, con esto termino, debe tener la valentía y la claridad de presentar con la palabra y con su propia vida. Tiene que encarnar esa palabra, porque no se presenta de palabras el Evangelio, sino que se presenta con el ejemplo. Es la propuesta que Cristo hace, es la que nosotros tenemos que mostrar con nuestra forma de vida. Nuestro ejemplo se convierte en Evangelio. Es esta ternura, compasión que el hombre de hoy busca y necesita de la iglesia. Fíjese, con esto termina el Evangelio. Jesús dice, se puso a enseñarles. Eso no es a darles clases, por si acaso, sino que los involucra en su propia vida. Nosotros estamos involucrados en la vida de Cristo. Y nosotros
Tenemos que encarnar el Evangelio. Es nuestro ejemplo de vida el que habla. Así también estamos llamados a involucrarnos en la vida de Jesús a través de nuestra propia vida. Bien, hasta ahí esta pequeña reflexión. Y les voy a invitar, si quieren comentar algo, les voy a habilitar para que puedan encender sus micrófonos. Denme un segundo. Ahí, si alguien quiere comentar o un eco de lo que hemos escuchado, o reclamar, también lo puede hacer, lo que ustedes quieran. ¿Se anima alguien o no? A ver, ¿qué tal? Hola, padre. Anita, ¿cómo estás tú? Sí, ¿cómo estás? Que estoy sin cámara, perdona, es que no tengo muy buena señal. No hay problema. Cuéntame nomás, ¿qué quieres comentar? Cuéntanos. No, yo quiero preguntarle lo último que dijo. Nosotros tenemos que encarnarnos en el Evangelio, ¿cierto? No, Pero, al revés, Anita. El a Evangelio, ver, el Evangelio tiene que encarnarse en nosotros. O sea, que nuestra forma de vida sea un reflejo de lo que es el Evangelio. ya, sí, eso lo entiendo. Claro, uno puede hacer eso, ¿cierto? Pero ¿cómo uno poder demostrárselo al resto de las personas? ¿Cierto? Porque en el fondo hoy en día pasa que cada día tenemos menos acompañamiento espiritual, ¿cierto? Hay menos sacerdotes, claro, uno puede ir a misa, uno tiene la suerte de ir a misa, entender lo que es el Evangelio, estas clases buenísimas que usted puede dar, pero no todo el mundo lo tiene. ¿Cómo nosotros podemos, en el fondo, demostrar? Yo sé que uno con el ejemplo lo puede hacer, ¿cierto? Se comisiones o qué sé yo, pero ¿cómo hacerlo? Yo siempre le pregunto siempre lo mismo, padre, pero la verdad realmente es algo que me preocupa, porque no sé cómo hacerlo, no sé cómo llevarlo a la práctica. Claro, una cosa es el ejemplo, pero la verdad realmente es algo que me preocupa profundamente y no sé cómo hacerlo. A mí me encanta, Anita, porque son variaciones sobre un mismo tema. Pero está muy bien la pregunta. Y hazla todas las Sí, veces que queráis porque hay que intentar que resolverla, tampoco así que está me bien. impacta, Sí, padre. pues, está bien, bonita. Te voy a comentar algo que yo creo que te puede ayudar a entenderlo, tal vez, desde el Evangelio de hoy poder aproximarte a esto también. Claro, la pregunta es cómo hacerlo. No tendría sentido que todos pudieran acceder a este curso, no sé si captáis, porque no es un curso lo que te va a convertir. No tiene sentido que cierta persona se encargue de evangelizar a todo el mundo. Esto es multiplicador. El testimonio de uno abre el corazón de los otros. Cuando ven en ti que eres una mujer feliz, realizada, eso transforma, porque ese es el Evangelio. Cuando decimos que tenemos que encarnar el Evangelio, significa que lo que escuchamos acá los martes, lo que escuchamos acá de la Eucaristía, cuando tú rezas con el Evangelio, no se convierte en una idea para ti. No es una respuesta que tú vas a dar a las preguntas que ellos te hacen, sino que se convierte para ti en una forma de vida. Y esa es la verdadera evangelización, Anita. Los niños, tus hijos, van a aprender del ejemplo que tú les das. Y cuando tú vas al trabajo, hay gente que no es cristiana y que a lo mejor no escucha, si le hablas de Jesús van a cerrar los oídos, no sé si capta. Pero cuando te vean que tú eres feliz, cuando ven que tú vives esa paz interior, cuando ves que tú decides tu vida desde un lugar distinto que lo que simplemente decide el resto de la gente, eso convierte, eso llama la atención, Anita. Por algo muy simple. ¿Y cómo se encarna concretamente? Bueno, por ejemplo, cuando hay que tomar decisiones, los cristianos tenemos un lugar de donde tomamos decisiones. Se llama el amor y el servicio al prójimo. Desde ahí quiero tomar todas las decisiones de mi vida. Eso es encarnar el Evangelio. Entonces, fíjate, Anita, que no es difícil, sino que es dejar que el Evangelio transforme la vida. No que transforme nuestras ideas solamente, porque no es una palabra que yo voy a anunciar con la boca, sino que a través del ejemplo es una palabra que toca el corazón del otro y que lo transforma. Ánimo, Anita, porque aquí Ya, puede haber algo, creo. gracias. Está bien. Paulina, ¿tú quieres comentar algo? Paulina, ¿no? Sí, Sí, eso, perfecto. quiero comentar, sí, quiero comentar un poquito la lectio divina. Me hace mucho sentido todo lo que estás diciendo con relación a lo que es la lectio divina. Este año hice este curso, ahí está la Carmen Gloria, hay varios que lo han hecho. Mm, Eh, y creo que recién entiendo lo que es como vivir con el Evangelio, que a través de esta lectio es que ando a hacer una
interpretación del Evangelio y llevarlo a mi vida. ¿Entiendes? Entonces, los invito si no lo han hecho, porque es súper difícil cuando te dicen, no, tienes que ir de acuerdo al Evangelio. Yo, ok, pero uno piensa en literal, no es tan literal la cuestión. Entonces, es súper linda la experiencia y esta palabra, realmente no, o sea, todo lo que tú sabes, ha sido súper, y esto del Evangelio, de lograr comunicarme con el Evangelio, con Dios, es realmente sanador. Y uno sí, sin darse cuenta, también transmite mucho. Sí. Transmite mucho. Sí. Paulina, yo creo que te escuchamos casi palabras, se entendió perfecto, pero estaba medio cortado, pero se entendió bien. No, se entendió bien, así que no te preocupes. Estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que los cristianos tendríamos que tener todos, por lo menos, dos formas de rezar. Una, a través del Evangelio, que es la lección divina que tú dices, que lo que es esto es aprender a penetrar la palabra de Dios, a que la palabra entre en el corazón de nosotros y que de ahí cambie nuestra forma de enfrentar la vida. Eso es un camino fundamental, y no para algunos, sino que tiene que ser para todos, porque los cristianos nos alimentamos de Cristo y Cristo está en su palabra. No puede ser que no conozcamos la palabra de Cristo. No puede ser que no sea nuestra lectura cotidiana, que no sea nuestra fuente de oración. Eso es lo primero. Y la segunda fuente de oración, que yo creo que tendría que ser también obligatoria para todos, es la oración del silencio. Es la oración contemplativa. Es vivir desde lo que somos, no vivir desde lo que aparecemos hacia afuera. Es aprender a entrar adentro y desde ahí desarrollar nuestra vida. Y creo que en vez le hemos enseñado a la gente a rezar de otra forma. Porque yo sé por qué, porque cuando era chiquitito el niño, en la noche tú le decías que pida por las cosas que le preocupan, y claro, y piden bonito al ángel de la guarda, y le piden por la silla que se le rompió la pata, y por el perrito que está resfriado, y por mi hermana que también está súper enferma, como que al mismo nivel, y desde ahí nos acostumbramos a rezar para siempre pidiendo, porque también nace un poco el corazón, pero nuestra relación con Dios no es eso, la oración no es eso, eso es pedir. Rezar es otra cosa. Y me impresiona mucho porque cuando se enferma alguien, todos hacen una cadena de oración. Bueno, ¿de qué oración? Todos queremos pedirle juntos al Señor algo. Y bueno, pero eso es una cadena de pedir. Nuestra relación con Dios no se puede basar en el pedir. Se tiene que basar en el encuentro íntimo y profundo con Él. En su palabra, en el silencio, en la caridad. Entonces, muy importante lo que tú dices, Paulina. Yo estoy convencido también de que la lección divina es fundamental. La oración contemplativa es fundamental. La Eucaristía es la más fundamental de todas. Y la caridad. Y ya está. Eso es todo. Los 4 pilares de la vida cristiana. Ahí están. Ahí están. No sé, inventé los 4 pilares. Serán 2 porque es oración y acción, por decirlo así. Bueno. Importante la palabra. ¿Alguien más quisiera compartir algo? ¿Comentar una palabra? Denise, ¿cómo estás tú? Tiempo que no te escuchábamos. Muy bien. Ya. Mi pregunta más que nada. Ya. Ustedes representan como el buen pastor, ¿cierto? Ustedes. Ojalá. El pastor. Nosotros somos la oveja, ¿cierto? La oveja perdida. Es como así porque yo me acuerdo que así le enseñaron mi catequesis. Sí, bueno. La conclusión que esta oveja perdida que está aquí necesita ir a misa porque alimenta el alma. Pero aquí tengo un reclamo. Yo soy de las personas que no se vacunar porque yo soy muy delicada. ¿Te fijas? Entonces, la misa tuya, la misa de otras personas están exigiendo que tienen que uno vacunarse para poder entrar y vivir la misa. Pero como somos un país democrático, nos están obligando de algo que... es que ese es mi asunto, no sé si me puede pasar algo. Porque yo con quien hablo, han pasado. Denise, toda la razón. Entonces les digo que yo me represento por la oveja perdida porque necesito, es como que, no sé cómo decirte, porque tengo esa ansiedad de ir a misa. Es una cosa así, pero no puedo. Po. Sí. Bueno, te cuento toda la razón en un par de cosas que dijiste que es muy importante. Ojalá te podáis vacunar, primera cosa. A lo mejor no podéis por salud. Bueno, cada uno sabrá qué es lo que puede, qué es lo que no puede.
te encuentro razón en que es raro que se nos exijan ciertas cosas. No lo exige la iglesia para que sepa, sino que tienen que ver con los aforos nuevos que se establece que con personas vacunadas funciona distinto que con personas sin vacunadas. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten ahora? Que empiecen a haber 50 personas en la misa, y eso significa que si hay personas que no están vacunadas no pueden estar en el espacio cerrado, porque se nos reduce el tiro al aforo a 20 personas. O sea, que tú entres a misa significa que 30 personas no pueden entrar. Pero tranquila, Denise, porque tiene solución. Tú puedes venir y estar afuera, tenemos pantalla, parlante, y hay un montón de gente afuera que va a estar ahí. Tú estás con tu mascarilla, que es súper seguro, y vaya a estar en la misa, vaya a poder comulgar, y esa va a ser una solución intermedia hasta que se vaya pasando un poco esta pandemia. Ahora, la pregunta de fondo que tú estás haciendo, que es bien importante, Denise, es claro, ¿qué pasa con nuestras libertades y por qué entramos en esta dinámica? Y uno dice, bueno, es cierto, que sí, que no. Me entenderás el absurdo de que a partir de este viernes, a partir de este jueves pueden ser 50 personas en la semana. Los fines de semana pueden ser 10 personas. Imagínate lo raro. 10 personas en la misa el domingo. Y si pasamos a fase 3 pueden ser 1000 personas el domingo. Entonces hay algo que tú decís, no entiendo. No está tan claro. Así que toda la razón de reclamar, Denise. Pero no vaya a poder entrar sin ir para acá. ¿Qué querés que te diga? Pero afuera sí, Denise. Y vaya a estar como si estuviera allá adentro para que sepa. Así que vaya a estar afuera, vaya a ver, vaya a escuchar, no hay ningún problema. Yo soy tu amiga la leprosa. Sí, no es así. No. Y de hecho, Denise, hay un montón de gente que viene afuera y es bastante seguro también, hay distancias que se mantienen. Bueno, es una buena solución, así que no hay problema. ¿Ya? Bueno, la cosa como se trataba de la misa de Buen Pastor, que de eso iba, esto es más que nada, porque yo necesito ir a misa, la oveja perdida necesita ir a misa del domingo. Sí, y ya llevamos demasiado tiempo sin participar físicamente, presencialmente en la Eucaristía. Hay que volver, hay que empezar. Hay que empezar a ir a la misa, creo que es muy importante, Denise, porque se necesita. Yo te entiendo, tú eres de parroquia de siempre, y es muy raro ser de parroquia y no poder participar de la Eucaristía por mucho tiempo, no se necesita. Estoy totalmente de acuerdo contigo, así que bien, hay que hacerlo, hay que venir pronto, creo que sí. Bien, muy bien. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Es un evangelio sencillo, porque uno lo lee como de pasadita, súper simple, pero tiene sus cosas contundentes, como todos los evangelios. Luis, tú quieres comentar una palabra también, me parece. Sí, hola Osvaldo. Claro, es que lo que pasa es que un poco lo que decía Anita en la primera intervención, ¿no? Al final, este tema de volver al evangelio y lo importante que es, ¿no es cierto? Claro, ahí están las enseñanzas de Jesús, y en fin, explica muchas cosas, pero hay una complejidad muy importante ahí, porque en el fondo el evangelio es muy fácil leerlo en forma literal, y si uno lo hace así, hay cosas que en realidad son un poquito distintas al mensaje del correcto, ¿no es cierto? O a la interpretación que uno debiera darle. Ahora, claro, nosotros tenemos esta instancia y es una suerte, ¿no es cierto? Pero la pregunta y el desafío es cómo eso mismo también se puede replicar a tanta otra gente para que a lo mejor deje de lado la literalidad de ciertas cosas, ¿no? Incluso también en conflictos que yo me acuerdo que, no sé, hace 2 o 3 semanas atrás estábamos teniendo cosas como que creo que el presidente de Estados Unidos era medio pro aborto y algunos, ¿no es cierto? Digamos, los líderes de la iglesia en Estados Unidos, como bueno, que lo querían excomulgar o una cosa así, ¿te fijas? Entonces, y por otro lado nos encontramos cuando que tú también dices, oye, pero ante situaciones como así, y no es que nos convirtamos en pro aborto, pero ante situaciones como esta, es peor alejar a las personas, o sea, todo lo contrario, es como que tendrías que volverlas a convocar para que vuelvan a la, ¿te fijas? Entonces, de nuevo, esa literalidad es tan difícil de sobrellevar cuando uno no puede leer las cosas con los ojos correctos, ¿no? Y ahí está el desafío, creo yo, de la iglesia, porque finalmente es cómo llega a tanta gente con un mensaje que es distinto, con este mensaje que es más preparado, ciertamente, porque las cosas y todo lo que escuchamos que tú nos cuentas y nos compartes, viene con un contexto, y tiene un contexto histórico, y tiene un contexto realmente de las formas de ser o de las formas de vivir de ese tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es una pregunta, en realidad es un comentario, ¿no? No, pero está bien. Y te cuento que tengo un par de cosas que responderte. Primero que nada, el ejemplo de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, que quede claro.
No es lo mismo que una persona esté a favor del aborto a que un presidente de un país esté a favor del aborto siendo cristiano. Es muy grave, es muy grave. Por eso está toda la discusión con los obispos, porque la influencia que tiene sobre un país en políticas que se toman y todo pro aborto es muy delicado. Esa es la pelea que están con los obispos y que ha sido muy importante porque es delicado. Ahora, lo digo para aclarar ese punto, para que no quede duda de que es más grave que él quiera el aborto que cualquier otra persona crea a favor del aborto. Si el punto no es... No, es ese, sí, lo sé. No estoy valorando... No, sí sé. Si la pregunta es lo que va detrás, ¿no? Sí, ahora voy a eso. Si yo te paso el Evangelio en griego, tú lo puedes tomar en las manos y puedes decir, qué interesante este libro, qué antiguo este libro, qué largo este libro, pero no entiendo ni una palabra de lo que acá dice. Y yo te encuentro razón cuando tú dices, pucha, no basta con tener el Evangelio en la mano. ¿Cómo entenderlo? Necesitamos entenderlo. Y por eso dos cosas tenemos nosotros. Primero que nada, nosotros pertenecemos a una comunidad. Los cristianos no se les dice, toma, ahí tiene el Evangelio, vive tu vida. No se les dice eso. Sino que al cristiano se dice, bueno, toma, ven, incorpórate a la comunidad y vivamos juntos. Somos compañeros de viaje en esta aventura que es la vida. Y la queremos vivir desde Cristo. Entonces, el rol de la comunidad, y en eso entra la misa dominical, los retiros que tenemos, las instancias de formación, te fijas que vamos avanzando juntos en una interpretación, tratar de entender lo que significa esta vida cristiana. Eso creo que es muy importante. Y por otra parte, hacia la gente que no es cristiana, ellos tienen una traducción muy buena del Evangelio, que eres tú y que soy yo. Es un Evangelio que no se pronuncia con las palabras, sino que se pronuncia con nuestra forma de vida. La traducción, cuando tú ves a San Francisco de Asís, no te cabe duda lo que es el Evangelio. Cuando tú ves a la Madre Teresa de Calcuta, no te cabe duda cómo interpretar el Evangelio. Bueno, eso tendríamos que ser los cristianos ante el mundo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo hacerlo si la gente no conoce el Evangelio, no conoce la simbología? Bueno, pero tú tienes la tarea de que tu vida sea una encarnación de esa palabra de Dios anunciada por Cristo. Ahí está el desafío. ¿Te fijas? Entonces, yo diría las dos cosas. Por una parte, una fe en comunidad, crecemos y avanzamos juntos. Y por otra parte, una fe que reflejada en la vida. O si no, no sirve. No sirve. Y el termómetro de tu vida espiritual va a ser tu vida hacia afuera. Tu relación con tu mujer, tu relación con tus hijos. Ese es el termómetro de tu vida cristiana. El lugar que ocupan los pobres en tu vida. Las decisiones que tomas en el trabajo. Eso, no la cantidad de dogmas que tienes en tu cabeza, no la cantidad de cosas claras que tienes sobre el siglo IV y siglo VI, el concilio no sé cuánto. No. Es cómo tratas a la gente, cómo te relacionas con Dios y con el prójimo. Ese es el termómetro de tu vida espiritual. De hecho, yo siempre lo digo, si tú estás rezando y no sabes si estás rezando bien o estás rezando mal, ve qué pasa con tu vida, ve qué produce esa oración en tu vida. Porque si la transforma positivamente, vamos bien. Pero si te empieza a desordenar el naipe, te empieza a desordenar tu vida, a empezar a abandonar a los tuyos, empezar a no funcionar en el trabajo, empezar a todo mal, hay algo mal que estás haciendo con esa oración. Tenemos un gran intérprete del Evangelio que es la vida del cristiano. Creo, Luis. Tenís tarea, mira qué bueno. Bien. Vamos a dejar hasta aquí porque llevamos 40 minutos. ¿Les parece interesante, creo, este Evangelio de domingo? Acuérdense de estos 3 pasos, de que volvieron a contarle a Jesús lo que hayan hecho. Ojalá nosotros nos demos el tiempo de contarle al Señor lo que estamos haciendo, poner nuestra vida ante Él, ante su Evangelio. Lo segundo, los invitó a descansar en Él. Todo ese mundo de la oración que hemos hablado. Y lo tercero, esa relación con la multitud, de que busca a Dios y en Cristo siente compasión de ellos porque están como ovejas sin pastor. La tercera dimensión de ese rol que tenemos ante la multitud y ante la sociedad. Les deseo a todos que tengan una buena semana, pues, ¿ya? Y espero que nos veamos en la Eucaristía estos días y el domingo también, pues. Que estén muy bien.